Hola, ¿qué tal? Soy el diácono permanente Félix Carrera Franco y de nuevo les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Gotitas para la Fe. En esta ocasión abordaremos algunos aspectos prácticos importantes acerca del segundo artículo de nuestra fe cristiana, aquel cuyo enunciado nos dice nuestro credo cristiano, que creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Una afirmación ciertamente temeraria. San Pablo ya nos dirá en su carta que dirige a los amigos de Galacia, los Gálatas, en el capítulo 4 y versículos del 4 al 5, que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Dios visita a su pueblo. Cumple por lo tanto así las promesas hechas a Abraham y a toda su descendencia. Les envía a su Hijo muy amado. Por nuestra parte, creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, judío de nacimiento e hijo de una mujer judía del pueblo de Israel, fue un carpintero de oficio, murió en la cruz, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre como nosotros. De una manera hermosa, bella, singular y muy particular, Pablo nos aclara esta realidad con un cántico excepcional cuando se refiere precisamente a esta figura de nuestro Señor Jesucristo. Nos dirá San Pablo: Él, refiriéndose a Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como un simple hombre, se abajó, obedeciendo en todo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en todos los abismos, y que toda lengua proclame que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto lo reflexionaremos en la carta que dirige a los amigos de Filipos, a los filipenses, el capítulo 2, versículos del 6 y siguientes. Solo de escuchar estas palabras hasta la piel se nos pone de gallina. Nosotros, solo por el Espíritu Santo y atraídos por el Padre, podemos confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. San Pedro, el primero de los apóstoles, lo manifiesta como tal de una manera extraordinaria en el Evangelio según San Mateo, cuando dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús, a su vez, no lo contradice, sino que de hecho le confirma que sus palabras no vienen dentro de él mismo, sino del Padre que las ha inspirado, el Padre que está en los cielos, mientras les entrega las llaves del paraíso y lo establece como la roca, piedra firme y fundamento de su iglesia. Al centro de todas estas reflexiones siempre encontramos a la persona de Jesús de Nazaret. A través de ellas descubrimos el tierno designio de Dios: hacer que todos los hombres se salven. Pero solo por medio de Jesucristo. Jesús mismo así nos lo ha dicho: nadie va al Padre si no es por mí. Así nos ha dicho el Maestro. En el caso de Jesús, su nombre en la lengua original, el hebreo, Yeshua, querrá decir Dios salva. Fue el nombre dado a María por boca del ángel Gabriel durante la anunciación y posterior encarnación del Hijo del Altísimo en su seno virginal. Este nombre a su vez expresa no solo la identidad de Jesús, sino también cuál es su misión. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres, puesto que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos meditando ahora en este tiempo pascual, que no hay bajo el cielo otro nombre por el cual debamos nosotros de ser salvados. En la tradición de origen judío, el nombre de Dios podía ser invocado solo una vez al año por el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo en la presencia del Señor. En la tradición de nuestra iglesia, sin embargo, todas las oraciones litúrgicas, todas, absolutamente todas, concluyen con la fórmula por nosotros conocida, pero tal vez un poco reflexionada, cuando se dice en latín: Per Dominum nostrum Jesum Christum, es decir, por nuestro Señor Jesucristo.
La palabra Cristo viene en la traducción griega del término hebreo Masaya, es decir, Mesías, significando el ungido. En Israel eran ungidos con aceite todas aquellas personas cuya vida iba a ser consagrada para alguna misión de carácter divino. Y nos referimos específicamente a reyes, sacerdotes y profetas. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, precisamente como rey, como sacerdote y como profeta. La forma en que interviene el Espíritu Santo en la concepción de Jesús de María Virgen indica el comienzo de la historia del hombre a una nueva generación espiritual que tiene un carácter estrictamente sobrenatural. Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 45 al 49. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos visto y hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también algún día nosotros seremos imagen del hombre celestial. Una realidad por demás sobrenatural. El anuncio del ángel no se queda, sin embargo, en María, sino que también alcanza a toda la humanidad, representada en aquel pequeño grupo de pastores que por la noche cuidaban los rebaños. Les dicen los ángeles a los pastores: les anunciamos una gran noticia. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Un verdadero descendiente de David a través de José, el santísimo y castísimo esposo de nuestra Madre María. Hijo de Dios, así le llaman a Jesús. El término Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece Dios con sus criaturas, pero con una relación de intimidad particular, cercana, podríamos decir. Tanto San Pedro como San Pablo confiesan a Jesús como el Hijo de Dios en el sentido fuerte y literal de la palabra. Este testimonio va a ser desde entonces el centro de toda la fe apostólica. Toda la predicación del Evangelio y las cartas del Nuevo Testamento, serán el centro de esta fe apostólica. En la traducción griega que se ha hecho del Antiguo Testamento, el término Yahvé, revelado a Moisés, se traduce como Kyrios, Señor. Señor, por lo tanto, entonces se convierte desde entonces en el nombre más común para dar a conocer la divinidad misma del Dios de Israel. Para concluir esta emisión, San Pablo terminará afirmando que nadie puede llamar a Jesús como Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Es decir, este Espíritu es el que nos inspira a aclamar a nuestro Señor Jesús como lo que es, como nuestro Señor. Les pido a favor que a todos aquellos que están escuchándonos puedan compartir esta y otras reflexiones entre sus contactos y también, si les es posible, llegarse a suscribir al canal de un servidor a través de YouTube. Que Dios les acompañe. Los espero en la siguiente emisión. Les dejo mi bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les guarde y nos escuchamos en la próxima.